Bueno, nosotros habíamos sacado el peso específico del cilindro plástico. Entonces ahora, para saber, digamos, la densidad, yo lo que voy a hacer es reemplazar, digamos, los valores que calculé, sabiendo que la fuerza total va a ser la fuerza de empuje menos el peso del cilindro plástico. Reemplazo, digamos, por lo que sea la fuerza de empuje, el área del cilindro, por la altura del cilindro, por el peso específico del cilindro, y le resto el peso del cilindro plástico, que sería el área por la altura por su peso específico. Entonces, yo acá puedo sacar factor común, el área del cilindro por la altura del cilindro, multiplicado por el peso específico del cilindro de la sustancia menos el peso específico del cilindro plástico. Acá yo estoy en condiciones de poder despejar el peso específico de la sustancia. Primeramente voy a tener que calcular el área del cilindro, que va a ser pi por el diámetro de ese cilindro al cuadrado sobre 4. Teníamos como dato que el diámetro era 5 centímetros o 0,05 metros, con lo cual obtenemos que el área del cilindro va a ser 1,963 por 10 a la menos 3 metro cuadrado. Con este dato ya estamos en condiciones de calcular el peso específico de la sustancia, que va a ser la fuerza total sobre el área del cilindro por la altura del cilindro, más el peso específico del cilindro plástico. Reemplazo por los valores, los 10 newton, que es el dato que tengo ya del enunciado, lo divido por el área del cilindro, que es la que calculamos, por la altura del cilindro, que es dato, 0,3 metros, y lo sumo el peso específico del cilindro plástico, que habíamos calculado era 1471,5. Eso nos da que el peso específico de la sustancia es 18.452,312 newton metro cúbico. Si quiero saber la densidad, lo que hago es dividir ese peso específico por la gravedad. Y en este caso me da que la densidad de la sustancia es de 1880,97 kilos por metro cúbico. Fíjense que es más denso que el agua. O sea, justamente este cilindro lo que hace es medir la densidad de los fluidos. Cuanto más fuerza tenga ejerza el cilindro hacia arriba, quiere decir que es más denso. Bueno, y después también tenemos otra situación en donde hay un tanque que tenemos agua y fuelol. Y para medir el nivel se utilizan dos medidores. Fíjense que tiene una particularidad, que están interconectados. Hay uno que es un medidor de presión diferencial, que es el 2. Y fíjense que hay una condición de alto y bajo nivel para cada uno de los fluidos. O sea, para el agua tenemos una condición de bajo nivel de 10 centímetros y una condición de alto nivel que es de 1,1 metros. O sea, 1,2 menos 0,1. Y después tenemos la densidad del fuelol, que va a estar entre 1,3 metros
3 metros como máximo nivel de altura. Y nos pide que calculemos el valor de presión en la condición de alto y bajo nivel para ambos equipos a fin de calibrar los transductores de 420 mA. Y a su vez que expresemos la fórmula genérica para calcular H2 y H si no se conoce la densidad del fluido. Bueno, en este caso lo primero lo que tenemos que hacer es, tenemos como dato la gravedad específica de cada una de las sustancias, sustancia 1 y 2, fíjense que la sustancia 2 como es agua es 1, la gravedad específica del fuel óleo que es un poco más liviano 0,9. Calculamos los pesos específicos de ambas sustancias. En el caso del fuel oil es 8.829. Y en el caso del agua, que ya es conocido, 9.810 newton metro cúbico. Entonces, una vez ya que ya tenemos los pesos específicos, pasamos a calcular los valores de presión en la condición de alto y bajo nivel. Vamos a las condiciones de alto. ¿Qué es lo que tengo del lado de el medidor de presión 1? Fíjense, tengo el peso específico de la sustancia 1 por la altura, que va a ser los 3 metros, menos el 1,20 m que tengo hasta el piso. En este caso lo que voy a estar midiendo es los 8.829, que es el peso específico multiplicado por la altura 1,8, y va a ser igual a 15.892 newton metro cuadrado, o pascales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el medidor de presión 2? Por un lado tengo el peso específico de la sustancia 2 por 1,1 metro, que es la condición de alto nivel, más el peso específico del fuel oil por 0,1 metro, que es la distancia para llegar a la toma, digamos, de presión. Esto me daría 11.673,9 newton metro cuadrado. Utilizo el mismo razonamiento para condiciones de baja, que voy a medir en el medidor de nivel 1. Multiplico el peso específico de fuel oil por la altura que voy a tener, que es 0,1 metro, que es la condición de baja, y me da que la presión que voy a estar midiendo es 882,9 pascales o newton metro cuadrado. ¿Y qué pasa en el medidor de presión 2, que es presión diferencial? Voy a tener el peso específico del agua por 0,1 metros, que es la condición de bajo nivel, más el fuel oil por 1,2 metros menos 0,1, o sea, 1,1 metro. Reemplazo por los pesos específicos de la sustancia que había calculado anteriormente, y me da que el medidor de presión 2 va a estar midiendo 10.692,9 newton metro cuadrado. Ahora nos pide que calculemos la presión en forma genérica de H2 y H. O sea, H2 sería la altura de la columna de agua
Y H sería la altura de la columna de agua más la altura de la columna de fuelol. Entonces, nosotros sabemos que H2 va a ser función específicamente de lo que me mida el medidor de nivel 2, por los niveles de variación que tiene, ¿no? Entonces voy a ver qué es lo que me está midiendo ese medidor, que va a ser el peso específico de la sustancia 2 por la altura 2, más el peso específico de la sustancia 1, que va a ser el fuelol, por el metro 20, que es la altura que tengo entre las dos tomas, menos la altura 2, que sería la que está ocupada por el agua. Eso lo puedo trabajar un poquito sacando factor común. Y ahí lo que hago es despejar H2, que va a ser la presión que me está midiendo el instrumento menos 1,2 por el peso específico del fuelol sobre la diferencia entre el peso específico del agua menos el peso específico del fuelol. Y ahí yo lo que hago es expresar en forma genérica cómo estaría calculando la altura 2, o sea, la altura de la columna de agua. Si yo tengo los datos de densidad de los fluidos, puedo calcular un poquitito más. Entonces lo que puedo hacer es directamente reemplazar, por el caso de fuelol, 888.829 newton metro cúbico, y el agua 9.810 newton metro cúbico, y puedo tener una fórmula ya más simplificada, en donde mi única variable va a ser lo que me mida el medidor de nivel. Entonces la altura 2 en metros va a ser lo que me mida, la presión que me mida el medidor de nivel en pascales, menos 10.594,8 sobre 981. Donde acá mi única variable va a ser lo que me mida el medidor de presión 2. Y la altura total, en este caso, va a ser en función de el medidor de presión 1. Que en este caso va a ser el peso específico del fuelol por la altura total menos el metro 20, que es donde yo tengo la toma de presión. Entonces ahí reemplazo por el peso específico que había calculado. Despejo H. Y me va a dar que la altura en metros total va a ser igual a lo que me mida el medidor de presión 1 sobre 8.829 más 1,2. Y si quiero sacar H1, lo saco por diferencia, que en este caso H1 ya va a depender de los dos medidores, o sea, tanto del 1 como del 2, ya que va a ser H menos H2. Entonces reemplazo por los valores que yo calculé anteriormente y voy a tener la posibilidad también de saber H1, ya en este caso necesitando tener los valores del medidor de presión 1 y el medidor de presión 2. O sea, para H mayúscula, que es la altura total, necesito la medición del instrumento 1. Para la medición de la altura de la columna de agua necesito la medición del instrumento 2. Y para la medición de la altura
del fuel oil, necesito de los dos medidores, del 1 y del 2. Por eso justamente se colocan los dos medidores. Bueno, a grandes rasgos, digamos, la presión, fíjese que está muy relacionada a lo que es medición de nivel, ¿no? Porque acá todos los medidores de nivel se manejan a partir de la presión que tengo del fluido. Esto después ustedes también lo van a plasmar en un trabajo práctico que les vamos a dar con Daniel, de una serie de ejercicios que nos van a tener que hacer y entregar, en donde van a tener distintas situaciones que se le planteen y van a tener que aplicar justamente estos conceptos de presión y de nivel. Yo ahora en la semana les voy a estar pasando los resultados tanto de la guía 3 como de la guía 4. Si hay alguna consulta, me la pueden hacer por mail, o también la próxima clase, cuando veamos la práctica de caudal, me dicen, tengo dudas con tal ejercicio, y lo vemos entre todos, no hay problema. Así que esa sería la idea. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Buenísimo, Fernando. Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima. Chao, hasta luego. Chao, buen fin de semana a todos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen fin de. Chao, gracias igualmente.